Un saludo para todos los alumnos de tercer grado, sus familiares, los docentes y los funcionarios que también nos han estado, directivos, que nos han estado acompañando en estas emisiones de las clases de tercer grado. Bueno, como ustedes pudieron ver en la diapositiva inicial, donde hoy el tema que vamos a tratar hoy es la orientación de un grupo de ejercicios para el autocontrol del aprendizaje, en este caso de la matemática en el grado tercero. ¿Cómo vamos a proceder? Primero voy a darles algunas orientaciones generales y después, como hay que copiar algunos ejercicios, ustedes van a copiar y yo les hago una orientación y así iremos haciendo en cada una de las láminas. Si al final nos queda un tiempo, yo quisiera también revisar uno de los ejercicios que había quedado de estudio independiente. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estas actividades que vamos a orientar hoy? Primero, decirles que este no es un ejercicio de evaluación propiamente dicho, en el sentido de que no lleva una nota, como generalmente estamos acostumbrados cuando se hace algún tipo de actividad, ya sea sistemática o parcial. Estos son ejercicios para el autocontrol de lo que se ha aprendido hasta este momento. De manera que ustedes van a tener 5 actividades, algunas tienen incisos, los van ahora a copiar en su libreta en la medida en que los vayamos orientando y posteriormente ustedes determinarán cómo lo van a hacer, si van a dedicar un día para hacer los ejercicios, quien lo quiera desarrollar como si se estuviera examinando, quien lo quiera distribuir, unos un día y otros otro día, lo pueden hacer igual de esa manera. Ahora, ¿qué es importante? Que cuando ustedes vayan a hacer sus ejercicios, primero traten de hacerlo solos, de manera que primero van a ver en qué consiste, estudian ese contenido, se preparan en ese contenido y luego resuelven los ejercicios. Esa puede ser una manera. Es importante que cada uno pueda marcar qué ejercicio hizo sin dificultad, qué ejercicio pudo hacer sin buscar otra orientación, o sea, que lo pudo hacer solo, como si se estuviera examinando. Y marcar aquellos en los cuales tuvo alguna duda, o tuvo que ir al libro, o tuvo que hacer alguna pregunta, o hacerlo de conjunto con algún familiar, o consultando con algún compañero, algún compañerito, o incluso si tuvo que pedirle alguna ayuda, alguna asistencia a su maestra o su maestro, porque sabemos que también algunos docentes, pues qué bien, dan seguimiento al aprendizaje de los alumnos, aun cuando estemos utilizando esta variante. Por lo tanto, ustedes se organizan, ustedes determinan cómo, pero sobre todo al final deben tener bien claro qué hicieron solos y en qué actividades necesitaron alguna ayuda de cualquier tipo, ya sea buscando en el libro o en las variantes en que le acabo de comentar. Porque va a haber después otra emisión, que no es la próxima, sino la que le continúa la próxima, donde vamos a revisar estos ejercicios y ustedes podrán ver en cuáles tuvieron mejores éxitos que en otros y cuáles son las cuestiones en las que todavía hay que estudiar. De todas formas, les deseamos desde ya éxitos en la realización de estas actividades. Entonces, les comento que son 5 actividades, hay algunas referidas a numeración, el contenido que ya ustedes recibieron, antes incluso de las actividades televisivas, algunas referidas a la conversión de datos de magnitud, una de ellas referida a la conversión y otra, una es un ejercicio con texto y otra es un problema. Por lo tanto, listos ya con su libreta preparada y ponen como título para que sepan lo que van a hacer, bueno, ejercicios. Quien quiera poner ejercicios para el autocontrol, igual. Pasemos entonces ya a la primera actividad. Les voy a dar un tiempo para que lo copien y pasamos después a su lectura y alguna orientación.
Bueno, vamos a leer el ejercicio. Dice, escribe el número formado por 6 millares y 12 decenas. Primero es escribir el número y después, como inciso A, escribe cómo se lee. Cómo se lee el número formado por 6 millares y 12 decenas. Y como inciso B, haya su antecesor y sucesor, es decir, el antecesor de ese número que escribieron y el sucesor. Y después los van a escribir, o sea, escribir el número. Ahora, fíjense, si algún alumno tiene necesidad de valerse de la tabla de posición, lo puede hacer para escribir el número, o sea, formar primero el número, después escribir cómo se lee, y una vez que lo tenga colocado en la tabla, le será mucho más cómodo escribirlo, si alguien lo necesita. Igual, si no lo necesita y quiere repasar la colocación en la tabla, la puede usar. Recuerden que la tabla es siempre un recurso para aprender a escribir los números. Vamos entonces a pasar ahora a el segundo ejercicio. Observemos la lámina. Aquí lo vamos a leer primero y después ustedes lo van a copiar. El segundo ejercicio plantea, ordena. Fíjense que es un ejercicio de ordenar, para ordenar números de 4 y 3, de 5 y en este caso de 3 lugares. Disculpen, de 4 y de 3 lugares. En este caso, la orden dice, comienza por el menor. Hay que ordenar. Hay que comenzar por el menor y para ordenar generalmente hay que comparar primero. Por lo tanto, tengan en cuenta estas actividades que ustedes han hecho anteriormente antes de hacer este ejercicio. Y tiene otro inciso que también vimos en actividad televisiva, que ya ustedes recibieron como contenido, que es el redondeo. Redondea 9.327, que es el primer número que aparece, a un múltiplo de 1000. Entonces les voy a dar un tiempo para que copien el ejercicio. Bien, entonces, como ustedes han observado, estas dos primeras actividades corresponden a los objetivos que se relacionan con la numeración. Ahora vamos a ver qué cosas, cuando terminen de resolverlo, sabrán si saben o no hacer, al menos a través de estas dos actividades. Leer números, formar números, leerlos, escribir cómo se leen. Sabrán si saben ordenar. Para saber si se ordenar también he comparado números y también si sabemos redondear. Es decir, estos dos primeros ejercicios están relacionados con los objetivos referidos básicamente a la numeración. Bueno, y también a determinar el antecesor
y el sucesor. Entonces, la tercera actividad que les proponemos está relacionada con la conversión de datos de magnitud. Observemos la lámina para ver el tercer ejercicio a qué se refiere. Vamos a leerlo y después le damos también un tiempo para que lo copien. Fíjense, aquí ustedes van a realizar la conversión de datos de magnitud referidos a la longitud, las monedas, en este caso el dinero, y las unidades de masa. Deben tener en cuenta si la conversión es de una unidad mayor a una menor o de una menor a una mayor. Yo les sugiero cuando vayan a realizar esta actividad, incluso antes de realizarla, que estudien por el libro de texto las actividades que ya ustedes realizaron y que estas fueron clases que incluso no recibieron por la actividad televisiva, pero que su contenido está en el libro de texto y que realicen si quieren algunos otros o revisen en su libreta algunos otros ejercicios que hayan hecho en este sentido antes de hacer este. En este caso hay que convertir 5 metros en centímetros. En el inciso B, 7 pesos 50 centavos, convertirlo en centavos, o sea, dar el dato expresado en centavos. Y en el inciso C, un dato que está expresado en gramos, 3.000 gramos, se debe convertir para expresarlo en kilogramos. Entonces, escriban el ejercicio, por favor. Bueno, entonces las otras dos actividades que les proponemos son referidas a los ejercicios con texto y los problemas. Recuerden que también hemos estudiado algunas técnicas para la resolución de problemas y a través de, sobre todo, cómo proceder cuando vamos a resolver un ejercicio con texto, donde es muy importante que tengamos en cuenta los términos de las operaciones que se sugieren en el texto del ejercicio y las relaciones que se establecen entre ellos. De manera que el ejercicio con texto le va a permitir más bien ver qué tanto saben lo relacionado con los términos de las operaciones, las relaciones que se establecen, y el problema les va a permitir ver qué técnicas se puede emplear, y también van a poder repasar algunos cálculos o verificar algunos cálculos tanto referidos a los procedimientos de cálculo oral como los procedimientos de cálculo escrito. Pero fundamentalmente estos son ejercicios para la comprensión, para repasar el establecimiento de relaciones entre las operaciones y sobre todo para la representación. Observemos entonces en la lámina el ejercicio número 4 que estamos proponiendo como ejercicio para el autocontrol del aprendizaje. Vamos a leerlo y después ustedes lo copian. Dice, un sumando es 4.827
y la suma es 7.562. ¿Cuál es el otro sumando? Les voy a dar un tiempo entonces para que copien el ejercicio. Bien, espero hayan tenido tiempo para copiar el ejercicio. Vamos entonces ahora a pasar a la última propuesta de actividad para el autocontrol. Es un problema, este es el ejercicio 5, el problema que le proponemos es el ejercicio 12 de la página 97 del libro de texto. Por lo tanto, todos abran su libro en la página 97, anoten solo que es el 12 de la página 97 y lo vamos a leer. No lo tienen que copiar ahora, porque ya después cuando lo vayan a resolver tendrán el tiempo para copiar el texto del problema. Solo anoten ejercicio 12, página 97. Vamos entonces a leer el problema. El problema dice, en el vivero del CDR hay 87 posturas de plantas medicinales. Los pioneros entregan 4 posturas cada uno. Si son 30 los pioneros que entregan posturas, ¿cuántas posturas hay en el vivero? Como ustedes ven, es un problema que, o sea, es una situación, un ejercicio que plantea una relación entre un grupo de datos que pueden ser representados de diferentes maneras. Es bueno que ustedes traten de hacer alguna representación como la que estuvimos estudiando en la clase anterior. Si no necesitan hacer un esquema, lo pueden hacer de otra manera igual. Pero sobre todo traten de ejercitar lo que y de ver hasta dónde han podido entender cómo hacer los esquemas y utilizarlos en este ejercicio. Vean que aquí hay cálculos no lo voy a anticipar porque si no doy la respuesta, pero que tienen que ver con las habilidades que deben haber desarrollado tanto en el cálculo oral como en los procedimientos escritos que lo hemos analizado en las actividades televisivas. Como ven, hay 5 actividades, 2 de ellas, las 2 últimas las pueden si quieren dejar al final y hacer primero las iniciales porque a lo mejor algo de lo que hagan en los primeros ejercicios les permite después repasar o les facilita la comprensión de los últimos que les hemos propuesto. Entonces, a mí me gustaría revisar una actividad que había quedado de estudio independiente de la clase anterior. Vamos a observar entonces en la próxima lámina cuál era el ejercicio. Es el ejercicio 14 de la página 85. Este es un ejercicio que había quedado de estudio independiente. Lo vamos a revisar porque fíjense que es incluso uno de los ejercicios que se plantea con asterisco, que a veces no es que sea muy difícil, es que resultan ejercicios interesantes. Miren, dice, el minuendo es 8.000
888. El sustraendo es el número mayor de 3 lugares. Determina la diferencia. Es un ejercicio con texto donde nos dan el valor del minuendo, pero no nos dicen quién es el sustraendo. Nos dicen que el sustraendo es el mayor número de 3 lugares. Bueno, ustedes han estudiado ya los números de 3 y 4 lugares. ¿Cuál es el mayor número de 3 lugares? Bueno, es el antecesor de 1000. ¿Quién es el antecesor de 1000? Es otra manera de plantearlo. 999. Ahora, ¿qué plantea la segunda parte del problema o del ejercicio con texto? Si en minuendo es 8.888, debo hallar la diferencia entre 8.888 y 999. Vamos a recordar cómo se halla esa diferencia. Y con ello recordaremos el procedimiento escrito de la sustracción cuando tiene sobrepaso. Y van a ver qué interesante es este ejercicio por la manera en que se resuelve. ¿Cómo realizamos o cómo hallamos la diferencia cuando hay sobrepaso? Bien, comenzamos por la derecha, ya tenemos colocados los números y decimos, ¿qué número sumado con 9 es igual a 8? No. ¿Qué número sumado con 9 es igual a 18? ¿Quién es? 9. Pero como tengo que adicionar 1 al próximo lugar, cuando adiciono 1 al 9 resulta 10. Entonces, ¿qué número adicionado con 10 es igual a 8? No. ¿Qué número adicionado con 10 es igual a 18? ¿Quién es? 8. Y como resulta también con sobrepaso, debo adicionar 1 al próximo lugar y vuelvo a obtener 10. ¿Qué número adicionado con 10 es igual a 18? 8. Y como que eso resulta también con sobrepaso, ahora debo adicionar 1 al próximo lugar del minuendo, que ¿quién es? 0. 0 más 1, 1. ¿Qué número adicionado con 1 es igual a 8? 7. Miren qué interesante este ejercicio porque no habíamos visto, al menos en las clases que habíamos tratado en estas emisiones, ejercicios donde al adicionar en el minuendo, en el sustraendo, disculpen, ahorita dije en el minuendo, en el sustraendo, resultara el número 10. ¿Queremos comprobar? Bueno, pues adicionamos la diferencia sustraendo y verificamos que nos da el minuendo. 9 más 9, 18. Adiciono 1 en el próximo lugar y resulta 9 más 9, 18 o 10 más 8. Vuelvo a adicionar 1. 9 más 9, 18 o 10 más 8 y adiciono 1. 7 más 1, 8. Este ejercicio me parecía interesante que lo revisáramos porque fíjense cómo hay que entender, primero, una exigencia del ejercicio es determinar el número mayor de 3 lugares, es entender quién es el minuendo, quién es el sustraendo, qué lugar ocupan, recordar el procedimiento escrito de la sustracción y bueno, y el caso aquí en que al adicionar resultaba 10 en cada lugar del sustraendo. Revisen si lo hicieron bien, anoten si tienen que hacer alguna anotación. Bueno, entonces espero que estén bien orientados para hacer sus actividades y les deseamos éxitos también en la resolución de cada una de las actividades. Si en alguna no tienen éxito, sin ninguna dificultad la marcan y seguimos estudiando y repasando ese contenido. Ahora, el próximo encuentro vamos a estudiar un contenido relacionado con la geometría. Por lo tanto, es importante que ustedes para esta emisión televisiva tengan el libro de texto, la regla, el cartabón
Y los alumnos que tienen su cuaderno, también sobre todo en la parte donde aparecen las cuadrículas, porque vamos a hacer algunas actividades que sobre todo tienen que ver con el trazado en el papel cuadriculado y con las reglas y el cartabón. Por lo tanto, es importante que estén dispuestos para eso. Entonces, sin tiempo para más, solo mantener cuidado de nuestra salud, todas las medidas orientadas y hasta luego, hasta el próximo encuentro.